Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Si sois asiduos al canal sabréis que por estas fechas me gusta preparar un brazo de gitana, pionono o brazo de reina con sabores nuevos como por ejemplo de Oreo, de Red Velvet, de Kinder, que son sabores un poco más nuevos, no tan tradicionales, pero también quedan riquísimos. Así que en esta ocasión vamos a usar galletas Lotus Biscoff para hacer nuestros brazos de gitano. Tienen como un sabor entre especiado, caramelizado, que yo creo que le va a venir genial. Así que si queréis preparar esta receta tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Empezamos! Ya tenemos los 4 huevos separados, así que ahora en este recipiente tengo 100 gramos de azúcar y lo voy a dividir en partes iguales entre las claras. Yo creo que ahí ya tenemos la mitad y a las yemas también la otra mitad. Reservamos un momentito el bol con las yemas y nos vamos con las claras. Le añadimos una pizquita de sal y vamos a pasar a montar las claras con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. Pasados unos minutitos, como podéis ver, ya tenemos las claras totalmente montadas. Están muy firmes, ¿veis? Y forman unos picos y surcos que duran bastante, que aunque yo lo mueva, ahí se quedan. Así que ahora nos vamos al recipiente de las yemas y le vamos a añadir una cucharadita de pasta de vainilla. También podéis utilizar esencia de vainilla o azúcar avainillado. Y con la misma batidora de las claras lo vamos a batir muy bien. Como veis, no hace falta ni enjuagar las varillas ni nada. Ya también tenemos la mezcla de yema lista. Como podéis ver, tiene un color blanquecino. Así que a continuación le vamos a añadir las claras montadas y las vamos a integrar con ayuda de una lengua pastelera y movimientos envolventes, desde abajo hacia arriba. Vamos girando. Esto lo debemos de hacer así para que después el bizcocho nos quede esponjoso. Seguido le vamos a añadir 100 gramos de harina de trigo, que la tenemos que tamizar previamente. Así que con ayuda de un colador lo vamos a tamizar. Le vamos dando golpecitos y la integramos al igual que antes con ayuda de la lengua pastelera y movimientos envolventes. Y ya tenemos nuestra mezcla para hacer el bizcocho lista. Para hornear el bizcocho vamos a usar la bandeja del horno, así que la cubrimos con un papel de hornear. Vertemos la mezcla y la extendemos con mucho cuidadito para que no se baje. Una vez bien extendidito ya lo tenemos listo para ser horneado. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit durante aproximadamente unos 12 minutos o hasta que la superficie comience a dorarse. Pasados unos 12 minutos nuestro bizcocho ya está listo, así que ahora vamos a enrollarlo. Le he dado la vuelta sobre un paño limpio, le vamos a quitar el papel de hornear con cuidadito. Y ya podemos comenzar a enrollarlo desde este extremo, vamos girando y como el bizcocho está caliente no se va a romper. Si esperáis a que el bizcocho se enfríe se os va a romper enterito, así que hay que hacerlo cuando aún está caliente. Vamos girando y girando. Y listo, vamos a dejar que se enfríe de esta manera. Mientras vamos a preparar el relleno del bizcocho, que va a ser una nata montada con sabor a galletas Lotus, y para ello vamos a usar esta crema que actualmente se puede encontrar en muchos supermercados y que está riquísima. Ponemos en un recipiente 150 gramos de la crema de galletas y como podéis ver está bastante espeso, así que necesitamos ponerlo más líquido. Y para ello le vamos a añadir 50 mililitros de leche que está caliente, la he calentado en el microondas unos 30 segundos. Lo mezclamos todo bien. De esta manera, como podéis ver, nuestra crema queda con una consistencia mucho más ligera. Así que ahora vamos a esperar a que se enfríe un poco y mientras continuamos con la receta. A continuación ponemos en otro recipiente 400 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir, que debe de estar muy fría. Y vamos a pasar a montarla con ayuda de una batidora de varillas eléctrica.
Una vez que ha comenzado a espumar, como podéis ver tiene un montón de burbujitas en su superficie, le vamos a añadir 20 gramos de azúcar. Y volvemos a batir. Después de unos minutos ya tenemos la nata por aquí semi montada, como podéis ver tiene cuerpo pero todavía no está firme del todo. Así que este es el momento de añadirle la crema de galletas. Vamos a ir añadiéndola poco a poco por un ladito mientras batimos a velocidad baja. Ahora que ya está añadida toda la crema, vamos a seguir batiendo hasta que la nata esté completamente montada. Y después de un poquito más de batido, así es como queda nuestra deliciosa mousse de galletas Lotus. Fijaos qué textura más cremosa tiene. Mirad, es una auténtica maravilla. Así que mientras que se termina de enfriar el bizcocho, la vamos a llevar al frigorífico para que coja un poco más de cuerpo. 20 minutos después. Nuestro bizcochito ya está totalmente frío, así que vamos a desenrollarlo. Y para que no se dañe la capa de abajo, que normalmente se suele despegar con mucha facilidad, vamos a rellenarlo aquí mismo, encima del paño. Sacamos la rica mousse del frigorífico y la vamos a ir colocando por todo el bizcocho. Y a continuación la vamos a extender. Este extremo lo vamos a dejar sin rellenar, ya que va a ser el que cierra el rollo. Así que simplemente por aquí. Yo creo que ya está bien rellenito, así que ahora vamos a pasar a enrollarlo. Vamos haciendo presión para que no queden huecos de aire. Una vez terminado de enrollar, fijaos qué maravilla, lo bonito y gordito que queda nuestro brazo de gitano. Así que ahora ya lo podemos traspasar a un plato, pero antes a mí me gusta cortarle las dos puntas para que queden perfectas. He calentado un poco de la crema de las galletas en el microondas durante 15 segundos y la he puesto en una manga pastelera. Le he cortado la puntita y ahora vamos a hacerle como una especie de líneas. Así, fijaos, vamos dejando caer la crema a lo largo de todo el brazo, que caiga por los laditos, que así es como queda más bonito. Ahora le vamos a poner una línea por aquí de nata montada. ¿Veis? La he puesto en una manga pastelera con una boquilla de estrella. ¿Veis? Vamos girando y a la vez avanzando. Para terminar vamos triturando encima de la nata un poquito de galleta Lotus, así finamente. Y aquí viene la guinda del pastel, justo en el centro le vamos a poner una galleta Lotus entera para que se sepa de qué es el brazo de gitano. Finalmente le he puesto otras dos y fijaos qué preciosidad de brazo de gitano. Vamos, que ya mismo voy a cortar un trocito y lo voy a probar. Bueno, voy a darle un bocadito ya. El bizcocho ha quedado súper blandito y con ese relleno de nata con sabor a galletas, vamos, ya es la combinación perfecta. Así que si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho y por aquí os voy a dejar más recetitas que también os pueden gustar. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!